Ante la pérdida de los bosques, los ecosistemas, las mediciones de la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos relativos a agosto y octubre 2023, declarándolos como los 2 meses más calurosos en registro históricos existentes, se prenden múltiples focos rojos. Aunado al crecimiento de la isla de cemento, la demanda voraz de recursos ante un consumismo expandido e internalizado y la constante destrucción de los ecosistemas y el tejido social, el espacio que hoy inauguramos plantea un oasis de proyectos, trabajos, propuestas y diálogos que ofrecen perspectivas, soluciones y campos fértiles, trabajados y por trabajarse entre pares, entre colectivas, núcleos agrarios, el profesorado, el estudiantado y las instituciones. Siendo así, les doy a todas, a todos y a todes la más cordial bienvenida al primer Congreso Nacional de Estrategias de la Conservación de los Socioecosistemas, que está coorganizado con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, así como la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Aquí se verán las temáticas en un ambiente honesto, seguro, plural e incluyente, donde escucharemos a 183 presentaciones de muy diversas estirpes durante 3 días en 3 sedes, la Rectoría General de la UAM, así como las unidades Coajimalpa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para dar inicio a las actividades del Congreso, contamos con la presencia destacada de autoridades para quienes pido un caluroso aplauso posterior a su nombramiento. Con nosotros se encuentra hoy el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. También con nosotros el día de hoy está la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Nos acompaña también el doctor Octavio Mercado González, rector de la Unidad Coajimalpa de la UAM. También con nosotros el día de hoy está con nosotros la doctora Gabriela Anaya Saavedra, coordinadora de vinculación y fortalecimiento académico de la Unidad Xochimilco, en representación del rector. También nos acompaña la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la UAM Iztapalapa. Con nosotros también el doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la UAM Lerma. Con nosotros está la doctora Sandra Molina Mata, jefa del Departamento de Investigación de Conocimiento para el Diseño, en representación de la rectora de la UAM Azcapotzalco. Y como coordinador de este congreso está el doctor César Antonio Abarca García, subdirector de Conservación y Beneficios Ambientales de la Corena. Este congreso no sería posible también sin los enlaces que son académicas y académicos de la UAM designados por sus rectores de la unidad, y les tenemos aquí, si gustan levantarse también para que les den un aplauso, por favor. Para continuar con este acto, invito que desde el Presidium nos dedique unas palabras la doctora Gabriela Anaya Saavedra, coordinadora de vinculación y fortalecimiento académico de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, doctor Mario de Leo, por su amable invitación. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con especial afecto al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la Unidad Iztapalapa, doctor Octavio Mercado, rector de la Unidad Coajimalpa, el doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la Unidad Lerma, doctora Sandra Molina Mata, en representación de la doctora Yadira Zavala Osorio, al doctor César Antonio Abarca García, bienvenido, doctor. Y gracias, doctor Mario, por su presentación. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco,
quien por motivos de agenda no nos puede acompañar en este evento. Sin embargo, les transmito el gran placer de estar aquí en este evento que aborda un tema de apremiante relevancia, la conservación de nuestros socioecosistemas en un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes. En primer lugar, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento por la convocatoria realizada por la Rectoría General de la UAM, la Dirección de la Comunicación del Conocimiento de la UAM y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. A través de esta convocatoria se ha logrado reunir a la comunidad académica y estudiantil de instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, así como a los asesores técnicos de las áreas de restauración y conservación ambiental comunitarias. Este encuentro representa una oportunidad muy valiosa para compartir investigaciones, proyectos y acciones de incidencia social enfocados en la conservación de los socioecosistemas. Las actividades que se llevarán a cabo hoy aquí, así como las que tendrán lugar mañana en la unidad Coajimalpa y el viernes 20 en la unidad Xochimilco, son una muestra del compromiso con la preservación de los socioecosistemas. Este evento reúne expertos de diversas disciplinas y abarca 16 temáticas de gran relevancia, como el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular, social y solidaria, el desarrollo social de las comunidades, los planes de ordenamiento ecológico y la seguridad alimentaria, en donde el papel de la mujer es muy relevante, entre otros temas. La conservación de los socioecosistemas es una tarea urgente y colectiva que requiere la participación de todas y todos, con un enfoque en la sostenibilidad y la inclusión. Desde la unidad Xochimilco, las 3 divisiones académicas hemos trabajado en estrecha colaboración con la Corena, en particular los 4 departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, el Departamento de Producción Agrícola y Animal, el Hombre y su Ambiente, Sistemas Biológicos y el de Atención a la Salud. Esto ha motivado la participación de un gran número de destacados profesores y profesoras, líderes en proyectos y estrategias de reforestación y diseño de agroecosistemas. Hemos generado propuestas significativas para contribuir a la generación de servicios ecosistémicos, incluyendo la provisión de alimentos para la Ciudad de México. Gracias al esfuerzo de nuestros académicos y el apoyo recibido por Corena y por Sectey, hemos logrado avances notables. Durante el año 2022 destacan los siguientes logros: la vinculación con personas productoras del suelo de conservación, la recuperación de semilla, incluyendo 9 variedades nativas de jitomate, el establecimiento de cultivos de relevos y rediseño de parcelas, el análisis inicial de bases de datos georreferenciados y la tipología de productores, la identificación y caracterización de posibles biofertilizantes, como cepas nativas de bacterias solubilizadoras de fósforo y hongos microrrízicos arbusculares, la medición de campo de la infiltración de agua y análisis de suelos en parcelas y sistemas naturales de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, en colaboración con los técnicos de Corena. Esperamos consolidar y fortalecer nuestros vínculos con los pequeños productores, implementar el proyecto Red LAPSA y evaluar estrategias de aplicación y efecto de biofertilizantes. Quiero reconocer el valioso apoyo brindado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, gracias al cual contamos hoy con resultados palpables. Adicionalmente, hemos fortalecido el proyecto académico Las Ánimas Tulyehualco de la unidad Xochimilco, un espacio interdisciplinario de docencia, investigación y difusión de la cultura, donde se impulsan sistemas sustentables y resilientes, incorporando modelos de producción que promueven la reducción de fertilizantes de origen sintético y fomentan el desarrollo de una agricultura sustentable y orgánica. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la riqueza cultural y natural de la zona patrimonial que rodea nuestra unidad Xochimilco. La cultura chinampera, con su herencia milenaria, ha sido fundamental para el sostenimiento alimentario de la población de la Ciudad de México. Sin embargo, se ha visto amenazada por el crecimiento urbano, el aumento de la población y la degradación de los recursos naturales en los sistemas productivos agrícolas, así como los cambios en el sistema hidráulico regional de la megalópolis. Gracias a la colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad de la Zona Patrimonial y la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, hemos comenzado a cuantificar este capital productivo de valor universal. Este esfuerzo institucional servirá como plataforma para el diseño de políticas públicas que protejan este patrimonio y lo transmitan a las futuras generaciones. Concluyo enfatizando que este evento es una muestra de nuestro compromiso con la conservación de los socioecosistemas y la promoción de la sostenibilidad. Agradezco a todos los presentes por su dedicación y participación activa en esta importante labor y en el empeño colocado en la preservación de nuestro entorno natural y cultural. Muchas gracias.
Muchas gracias por las palabras, doctora Anaya. A continuación solicitamos las amables palabras del maestro Octavio Mercado González, rector de la UAM Coajimalpa. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a todo el equipo organizador, particularmente al doctor Mario de Leo, el director de comunicación del conocimiento de nuestra universidad, la invitación para poder dirigirles unas palabras. Saludo también a quienes nos acompañan en el presidium, al doctor José Antonio de los Reyes, rector general de nuestra universidad, a la ingeniera Colma Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Derecho y Desarrollo Rural, Corena DR, al doctor Gabriel Soto, rector de la unidad Lerma, a la doctora Verónica Medina, rectora de la unidad Iztapalapa, también a quienes entre el público nos acompañan, como particularmente la doctora Sandra Molina, jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, representación de la doctora Yadira Zavala, rectora de la unidad Azcapotzalco, y al doctor César Antonio Abarca García, subdirector de Conservación y Beneficios Ambientales en Corena DR. Nuestro planeta enfrenta un conjunto de desafíos críticos, producto de lo que desde distintos espacios se ha denominado desde hace varios años como el antropoceno. La huella y el impacto de una sociedad que ha puesto en el consumo el centro de toda la actividad humana en los últimos 2 siglos y medio, no ha hecho sino acelerar los efectos del ser humano en el entorno y provoca que hoy cambio climático y pérdida de biodiversidad hayan dejado de ser materia de la ficción distópica para convertirse en realidad reseñada en los medios de comunicación. Si hace unos años el hablar de una sexta extinción masiva ya en marcha podía aparentar ser una exageración o de plano caer en ese terreno de la ficción apocalíptica, hoy sabemos que las especies vertebradas e invertebradas desaparecidas en los últimos siglos se cuentan por decenas de miles. Esto se encuentra claramente asociado con la deforestación y con el aumento de la temperatura global del planeta, a niveles que cada vez más se acercan al incremento de 1.5 grados centígrados. Respecto a la era preindustrial, que desde la COP21 de París en 2015 señala el punto de no retorno para las consecuencias del calentamiento global en el planeta, con un conjunto de efectos que en un primer momento resultarán visibles en el deshielo de los polos, incremento de mareas y un conjunto de alteraciones inmediatas en la naturaleza que rápidamente afectarán al ser humano, comenzando, como ha sido a lo largo de la historia, por los países más pobres y por los grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad. Está aquí uno de los aspectos centrales del problema, y es el que requiere de una perspectiva que pueda considerar tanto las consideraciones ambientales, como también las consideraciones sociales respecto a desigualdad, asimetrías sociales, para evitar que cualquier solución planteada, lejos de solucionar algún problema, no haga sino agudizar estas desigualdades. Es en ese sentido que la noción de socioecosistemas nos ayuda a pensar en el complejo entramado de relaciones asociadas a nuestra convivencia con el entorno natural, en condiciones en las que la solución a los problemas no está necesariamente planteada por la eliminación de actividades, sino por su replanteamiento, para que las necesidades de distintos grupos puedan ser cubiertas de manera responsable, en muchos casos incluso retomando formas tradicionales de organización y de producción, reconociendo que a veces estamos frente a un problema de escala, pero que la solución ha estado frente a nuestros ojos desde tiempo atrás. Es en este contexto que este primer Congreso Nacional de Estrategias de Conservación de los Socioecosistemas representa no un evento en el formato tradicional de las instituciones académicas, en donde se reflexiona únicamente a partir de los resultados de investigaciones ocurridas en el laboratorio, se hace prospectiva, a veces acotada por información que viene por el estricto apego al método científico, sino que se trata de un evento de alguna manera híbrido, muy afortunado en esa forma de hibridación, a partir de la liga entre la Universidad Autónoma Metropolitana, Corena DR, donde estamos en posibilidad de discutir sobre la experiencia concreta y la revisión de casos y proyectos de incidencia social en temas como desarrollo social de comunidades, seguridad alimentaria, sostenibilidad, economía circular, social y solidaria, entre otros. En una dinámica que permite que la academia entre en diálogo con la sociedad de una manera mucho más directa y se retroalimente de ella desde una perspectiva más cercana a la vida cotidiana de la gente, en un acercamiento directo con la realidad que nos nutre y orienta respecto a las necesidades sociales y con ello potencia nuestra capacidad para construir una vinculación efectiva con todos los sectores de la sociedad, en un camino que es ya un sello de la Universidad Autónoma Metropolitana. La unidad de Coajimalpa, donde el día de mañana continuará el Congreso,
Tienen algunas particularidades que vale la pena comenzar a comentar desde hoy. Tienen que ver justo con el contexto de este evento. La unidad se encuentra ubicada en una zona de enorme contraste, con una puerta que da hacia la avenida Vasco de Quiroga y que la conecta con Santa Fe, un importante núcleo de poder económico, y con una segunda puerta hacia el Callejón de San Carlos, en el barrio de Las Tinajas, de mayor tradición y más cercano a los límites de la Ciudad de México y el inicio de la zona rural. Estos contrastes son tocados por la universidad mediante distintos proyectos, particularmente en el caso de Coajimalpa, a partir del Laboratorio de Ciudades en Transición, encabezado por el doctor Salmón González Arellano y la doctora María José Borgín, y que nos permitirá en el futuro cercano avanzar hacia la consolidación de un campus de la transición, un espacio con el que cuenta la unidad, que es el Encinal, que algunos de ustedes, como el doctor Abarca, ya conocen, desde donde podremos plantear nuevos proyectos de investigación e incidencia social, desde una perspectiva inter y multidisciplinaria, para realizar actividades con una fuerte vinculación social orientadas hacia las necesidades de las comunidades, tanto de la zona cercana, la zona poniente de la Ciudad de México, como hacia la totalidad de la ciudad en su conjunto. Termino reconociendo la enorme virtud de este Congreso al abrir la posibilidad para construir nuevas alianzas y fortalecer las ya existentes entre universidad, gobierno, sociedad civil, comunidades, grupos de productores, colectivas y colectivos, las áreas de restauración y conservación ambiental comunitaria, las ARCACs. Estas alianzas nos permiten fortalecer la orientación social que caracteriza a nuestra universidad de una perspectiva que suma el compromiso con el medio ambiente en este periodo de emergencia y que hace a la vez un llamado a revalorar otras formas de producir en escalas distintas y sobre todo otras formas de relacionarnos con nuestro entorno para construir comunidad social ambientalmente responsable, como una salida para un futuro colectivo en el que todas y todos tengamos lugar. Muchas gracias. Ahora solicitamos que nos pueda dirigir un mensaje la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, creo que las dos eventos que hemos tenido nunca he saludado. Una disculpa. Pero bueno, un saludo para todos los que están aquí, a la rectora doctora Gabriela Naya Saavedra, al rector de la Universidad de la Unidad Coajimalpa, Octavio Mercado, al rector general José Antonio de los Reyes Heredia, también a la rectora de la Unidad Iztapalapa, la doctora Verónica Medina, y al rector de la Unidad Lerma, doctor Gabriel Soto, quienes se encuentran en este auditorio. También agradezco a aquellos representantes de los núcleos agrarios que están con nosotros, así como a la estructura de la Comisión de Recursos Naturales y sobre todo a los que nos ayudaron mucho a esta parte de recibir los trabajos y de estar en la coordinación con todos estos trabajos que se han estado teniendo. De verdad, muchas gracias, les agradezco de todo corazón. Fíjense que algo que para mí es súper importante es la vinculación con las universidades. Yo no quería pasar por gobierno sin dejar algo escrito. Cuando yo buscaba cosas sobre suelo de conservación, siempre era lo mismo. Y me acuerdo que cuando estudiaba en la UAM, lo más fuerte que había era el plan que teníamos en la UAM, ¿no? Ahí en la UAM Xochimilco, en el proyecto Xochimilco, en una unidad, ¿no?, que se tiene. Entonces, la información del suelo de conservación era muy básica y regularmente repetitiva. Y eso a mí me llenaba de frustración y de coraje, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que la Ciudad de México, siendo tan importante el suelo de conservación, nunca ha habido una investigación que nos acerque para poder tomar decisiones mucho más fuertes y decisiones trascendentes? El suelo de conservación no es un área común. El suelo de conservación de la Ciudad de México es el área más importante que tiene la Ciudad de México, pues es donde están los servicios ambientales de la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros, junto con el rector que nos abrió las puertas, y creo que hasta el corazón, ¿verdad, rector? Yo la verdad es que me siento muy bien cuando vengo a mi alma mater, encontrar en la UAM este eco para poder dejar huella,
para poder dejar documentos, para poder dejar a estudiantes y docentes e investigadores que ya están trabajando en el suelo de conservación. Es algo para mí muy importante, porque podría bien terminar el gobierno y no haber dejado nada de información, ¿no? Como tantas veces ha pasado, o haber dejado un libro más que hablaba sobre cuál era la plantita y cuál era el animalito, ¿no? Sin dejar una huella o una base importante. Entonces, para mí, la parte de trabajar con la UAM y con las 5 rectorías es sumamente importante, de verdad. Agradezco de todo corazón, y eso no se logra más que con el liderazgo y la dirección de una persona, que es el rector general. Y el que los investigadores que nos están ayudando como enlaces, cuando a mí me dijo César, hay más de 300 estudios que están llegando, de 300 participaciones, y estaban hablando de más de 20 universidades o 20 unidades académicas que quieren participar en esto. Yo me congratulé, me sentí muy bien, porque pues realmente se está dejando que la gente hable. Y en esta modalidad, como bien lo dijo el maestro Octavio, el hacerlo híbrido, pues nos permite estar cerca de la gente aunque no la veamos, ¿no? Entonces, hoy estos tiempos que tenemos, pues han cambiado muchísimo. Antes, en mis tiempos, era tener la semana agronómica, los 4 auditorios, los 2 auditorios de la UAM Xochimilco, a todo lo que daba, con todo lo que era la información que tenía que llegar. Pero hoy el tema es la parte de los socioecosistemas. Los socioecosistemas en el suelo de conservación, no podíamos dejar pasar este término en una política pública, porque entonces, ¿cómo podíamos hablar de la relación que tienen los pueblos originarios como dueños de la tierra, ¿no? Realmente es súper importante. El 79% del suelo de conservación pertenece a núcleos agrarios y a propiedad privada. Una pequeña parte son áreas naturales protegidas de la Federación, y otra parte son terrenos que tiene la Ciudad de México como áreas naturales protegidas locales. Entonces, en esta parte, el hacer una política pública donde la gente forme parte importante en la toma de decisiones, fue algo que nos llevó realmente mucho trabajo al principio. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer las asambleas en los núcleos agrarios, que no estaban hacen asambleas para pelearse, ¿no? Entonces, hacer asambleas para la construcción ha sido todo un proceso que a ellos les ha estado costando trabajo. Desde la elección de sus brigadistas, o de ver dónde van a podar, dónde van a sanear, dónde van a hacer brechas cortafuego, dónde van a reforestar. Ese es un debate que se está llevando a cabo en los núcleos agrarios. Y algo que a mí me gustaría que se llevara a cabo es la discusión de cómo ordenar su territorio de manera ecológica y muy responsable, desde las asambleas de los núcleos agrarios. La Ciudad de México no puede estar creciendo como está creciendo. Tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto por la naturaleza, y sí tenemos que ver que ahí hay bienes comunes. Entonces, la parte de los técnicos que están en la SARCAC son sumamente importante que conozcan y que lo hagan con toda la responsabilidad que se tiene. Una vez platicando con el doctor Heredia, le decía: doctor, lo más difícil de lo que nos hemos encontrado es tener técnicos, los técnicos que conozcan los temas, los técnicos que estén actualizados, los técnicos que conozcan de la información, y sobre todo que tengan carácter, responsabilidad y un poder de decisión y de determinación de repente. Porque algunos de los técnicos solamente estaban como parapeto, ¿no? Así como requisito, y que me haga las actas de la asamblea, pero que no cuestione, que no nos lleve a ningún punto. Entonces, esta parte donde nosotros los profesionistas acompañamos a los núcleos, acompañamos a la parte social en la toma de decisiones, tiene que ser una base primordial de las universidades. A mí la verdad es que esta parte que me enseñaron en la UAM de la multidisciplinariedad es sumamente válida, y sobre todo me ha apoyado mucho. Me ha dado muchos elementos para poder tomar decisiones
a través de cuerpos colegiados. En la Corena no se toman decisiones unilaterales, sino que tomamos siempre una decisión y tratamos de estar en el consenso para esto. Y fíjense que algo que les voy a dar algunos datos que me llamaron mucho la atención y que bueno, fíjense, nosotros hemos saneado más de 17,000 árboles de malacosoma y muérdago, ahuejotes, que estaban enfermos. Cuando nosotros llegamos, siempre había la duda, ¿y con qué se combate el muérdago y el malacosoma? Pues nada más sanéalo, nada más haz podas. O sea, no estés buscando cosas que realmente no son tan necesarias. Y creo que hubo investigaciones y no se lograba dar. Pues busca semilla de árbol resistente, que también es algo importante, y empecemos con una clase de labores culturales, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. Se han saneado más de 47,000 árboles de muérdago y en la parte forestal. Entonces, también teníamos una parte importante de árboles infectados. Pero también pasó algo súper importante que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, uno de los grandes retos de la humanidad. Cuando se nos escaseó el agua el año pasado, el insecto en pino se salió de control. Y entonces se nos infectaron los árboles a más no poder y tuvimos que entrar a saneamiento. Entonces, nosotros el estrés hídrico de la ciudad nos está dejando grandes enseñanzas. También por eso se hizo con más fuerza el banco de germoplasma. Hablar de las especies nativas, de las razas nativas de la Ciudad de México, eso es muy importante, pero también tenemos plantas que son medicinales, que son muy importantes en la ciudad, asociadas a la parte de los bosques. Nosotros no estamos haciendo una reforestación como se venía haciendo solamente con árboles, sino que estamos hablando de la restauración de los ecosistemas. Entonces estamos sembrando también plantas asociadas a lo que es el sotobosque. No estamos hablando solamente de árboles forestales y ahí que termine la situación. Y una de las grandes interrogantes que tenemos nosotros tiene que ver con esta parte de la tala, que es uno de los temas en la Ciudad de México que se ha estado combatiendo. Entonces, hablar de suelo de conservación no solamente es hablar de la conservación de las plantas y que nadie las tocara, que fue otra de las cosas que quitamos. Uno de los grandes mitos en las áreas naturales protegidas era que no se tocaran, ¿no? Y entonces el sistema lacustre chinampero se estaba perdiendo. ¿Y qué hicimos? Pues vamos a rescatar al sistema lacustre y ahorita tenemos más de 60 kilómetros de canales que se rescataron a mano por las brigadas que tenemos y que hoy algunos de ellos son navegables. No tuvieron que darnos más agua para lo que tenía que ver con el sistema hidroagrícola y de canales en la Ciudad de México. Tuvimos que quitar algunas fugas, hacer eficiente un sistema hidroagrícola, crecer la red hidroagrícola de la Ciudad de México. Es por eso que hoy más de 2,800 productores de la ciudad tienen riego. Eso no se había hablado ni se conocía, que la Ciudad de México podía tener un sistema, una unidad de riego, que es algo que hemos estado hablando con la Conagua. Entonces, en la parte integral que tiene que ver con suelo de conservación, pues no solamente son los 8 ecosistemas que nosotros reconocemos como los más grandes, sino que tiene que ver también con la parte en que los seres humanos, los dueños de las tierras, algunas áreas las dejan para la conservación de plantas y animales. Hemos tenido avistamientos ya muchos de alce, de lince y de venado. Entonces, en esta parte de la restauración de las cadenas tróficas, estamos encontrando que las cadenas están muy están bien, están sanas. Los indicadores biológicos, a través de anfibios principalmente, también los tenemos en buenos estados ambientales. Entonces, este punto de no retorno, como ya se hablaba, a mí no me gustaría llegar jamás a eso en la Ciudad de México. Y creo que la UAM nos dio en esta parte de albergarnos y de albergar una estrategia como esta,
de poder dar a conocer. Yo creo que ustedes tienen, no sé, la información necesaria para ir al mundo, porque los investigadores es lo que hacen a través de sus publicaciones. Las publicaciones, la información que tenga la Corena debe de ser dada a conocer mundialmente, porque es del mundo la información. Somos una institución pública, somos una institución que invirtió mucho en drones, que invirtió mucho en ha estado haciendo investigación con ustedes. No estamos ni siquiera enviando más recursos del que se tenía, simplemente estamos administrando el recurso que se tiene de una manera óptima, de una manera eficiente. Entonces, si nosotros seguimos vinculándonos de esta manera, a mí me gustaría que el siguiente año que nosotros ya cerramos, pues queden publicaciones que puedan ser utilizadas no solamente en México, sino que sean utilizadas en el mundo. Así como bien lo decían ahorita, esta parte donde de repente vemos zonas bien ricas económicamente y tenemos zonas marginadas en otros lugares. En otros lados tenemos una gran riqueza ecológica, una gran riqueza de biodiversidad, y por el otro lado tenemos sistemas degradados. Entonces, ir buscando el equilibrio en el suelo de conservación es una tarea de este gobierno que debe de dejar a través de tejer la vinculación directa de los núcleos agrarios, de los técnicos, de los núcleos agrarios con la universidad, y el gobierno hacer lo que tiene que hacer una administración honrada y eficiente, y poder hacer los vínculos necesarios. ¿Para qué? Para que este sistema pues se tenga de una manera sustentable. También otra parte que nos ha ayudado mucho la UAM es en esta parte de la comercialización de nuestros productos y de darlos a conocer, el establecer cadenas cortas de mercado y el hacer que se consuma lo local también es algo sumamente importante. El disminuir la huella ecológica de nuestros productos también es algo básico. Entonces, en la complejidad del suelo de conservación, y al suelo de conservación creo que solo le falta mar, ¿no? Porque tiene todo, esta ciudad lo tiene todo, tiene agua, tiene lagos, tiene canales, tiene zonas de bosque, tiene zona de matorrales, tiene Chichinautzin, que es una zona sumamente importante, tiene toda la Sierra de las Cruces, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catarina, que son sumamente importantes ecológicamente. Ahorita, el siguiente año, estamos ya preparando la cosecha de la semilla para la producción de las plantas en San Luis Tlaxcaltemalco, de las plantas que están bajo la norma 059 en clasificación de riesgo y de peligro o amenazadas de extinción. Entonces, el que la Corena vaya a producir el siguiente año 6 millones de plantas que están bajo esta categoría y llevarlas nuevamente al campo, pues habla de una labor titánica que se está haciendo, y que pues tendríamos que ver ya cuál es el siguiente nivel cuando se empiezan a tratar las cosas desde fondo, ¿no? Entonces, yo revisaba hace algunos días, estaba preparando una exposición y revisaba lo que decían en muchos lugares, en muchos textos, y decían: hace falta presupuesto, hace falta que los fondos internacionales lleguen a México para poder establecer mejores investigaciones y que haya fondo para los recursos. No, no es cierto. Nosotros año con año se han entregado 1,000 millones de pesos, es el presupuesto que tuvo de base la Ciudad de México. Ahorita tenemos 1,100 millones de pesos de presupuesto para el campo y para la conservación del suelo de conservación, y esto está a nivel ya de la Constitución de la Ciudad de México, lo hizo nuestra ex jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, es un presupuesto que ya queda etiquetado. Yo me pregunto, ¿no se podrá hacer esto en cada uno de los estados de la República? ¿No podremos nosotros estar viendo que haya más producción de fruta, de flores, de hortalizas? ¿Por qué tendríamos que importar? Es mejor pensar en exportar. La Ciudad de México hoy, el 20% de planta, de flor de cempasúchil que se consume en el país es de la Ciudad de México. Un lugarcito así, chiquitito, como es el campo de la Ciudad de México, está a nivel competitivo en todo el país. Y ese es uno de los productos.
Entonces tenemos también el romerito, tenemos el nopal y tenemos la flor de cempasúchil. Entonces, bueno, hablar de los socioecosistemas del suelo de conservación, a mí la verdad es que es una parte que tiene no solamente una riqueza biológica, sino que tiene una riqueza cultural, tiene una potencialidad económica y tiene una parte de justicia social. Es una ciudad de derechos. Y bueno, pues gracias, creo que me emocioné. Agradecemos sus sensibles palabras, ingeniera López Gutiérrez. Muchas gracias. Para concluir esta sesión de inauguración, le pedimos un mensaje al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, doctor de Leo. Es un gusto recibirles en esta apertura del primer Congreso Nacional de Estrategias de Conservación de los Socioecosistemas, que es una propuesta conjunta de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, Corena, DR, y de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la participación de sus 5 unidades académicas, con la coordinación de la Dirección del Conocimiento de la Rectoría General. Saludo muy cordialmente, desde luego, dándole la bienvenida a la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de Corena y orgullosa egresada de nuestra institución. Saludo también al maestro Octavio Mercado González, rector de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la Unidad Iztapalapa, al doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la Unidad Lerma, y a la doctora Gabriela Naya Saavedra, coordinadora de vinculación y fortalecimiento académico de la Unidad Xochimilco y representante del rector de la Unidad Xochimilco, a la doctora Sandra Molina, quien nos acompaña también, jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, en representación de la doctora Yadira Zavala, rectora de la Unidad Azcapotzalco, desde luego al doctor César Antonio Abarca García, su director de Conservación y Beneficios Ambientales de la Corena, y a todas y a todos los representantes que tuvieron a bien participar en la organización de este evento por parte de Corena y de la propia Universidad Autónoma Metropolitana, y desde luego a las y los participantes de este encuentro nacional de tanta trascendencia como ha sido mencionado y que acaba de ubicar en un contexto en el que nos movemos en la Ciudad de México, pero que puede ser extrapolable al resto de nuestra República Mexicana. Hace unos meses, en junio pasado, tuvimos el gusto de recibir en la UAM a las autoridades de Corena DR para formalizar una relación institucional que luego de sostener distintas actividades conjuntas muy afortunadas y de clara incidencia social, propiciar un mayor acercamiento con comunidades y poblaciones específicas del entorno rural de la Ciudad de México, con quienes se promueven transformaciones productivas, ambientales, sociales y económicas orientadas al bienestar familiar y comunitario. De esta manera, ambas instituciones hemos sumado esfuerzos para fortalecer la estrategia de reconocer la necesidad de considerar tanto los aspectos humanos, ecológicos y, por consiguiente, abordar cuestiones como la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad de los recursos naturales y la adaptación y mitigación del cambio climático, procurando proponer soluciones a distintos problemas que representa su inexorable interdependencia. Desde luego, la pregunta que nos podemos hacer es a quién afectan algunos de estos fenómenos. El estrés hídrico, que está vinculado estrechamente con el cambio climático. Desde luego, la respuesta tiene que ver con las poblaciones más vulnerables. Y esto es importante porque en esta construcción de una hélice ficticia de interrelación entre academia, industria y sector productivo y academia, esto ahora en una nueva interpretación que desde el CONACYT viene, se habla de una pentahélice en la cual las dos vertientes de la parte social y la parte ecológica son relevantes para la construcción armónica de la solución de soluciones justamente a estas problemáticas que se enuncian. Sin embargo, también diseñar estrategias efectivas de conservación ya de manera concreta de los socioecosistemas que garanticen un equilibrio sostenible entre las actividades humanas y la preservación de los recursos naturales
tiene una relación directa con la salud y el bienestar de las personas, como acaba de ser mencionado por quienes me precedieron en el uso de la palabra. En ello radica la importancia de involucrar a las comunidades locales, a la academia y a responsables de políticas públicas, tanto en la toma de decisiones como en la sensibilización y construcción de una cultura que la fomente. Y aquí la UAM considérala una aliada en todo ello, para que con el potencial de las investigaciones que realizamos en las 5 unidades podamos atender justamente cada una de estas problemáticas y que requieren de este trabajo armónico del que hacía alusión, en el cual la UAM alza la mano desde la primera circunstancia para poder dar cauce a este trabajo que las nuevas generaciones deben conocer. Por ello, la iniciativa de impulsar el primer Congreso Nacional de Estrategias de Conservación de los Socioecosistemas, cuyo objetivo es entablar un diálogo amplio y horizontal entre todos los que he mencionado, es importante ensalzarlo en esta estrategia que debe ocuparnos como universidad pública autónoma. Luego de esta primera jornada en la Rectoría General, como sabemos, el Congreso continuará en la Unidad Coajimalpa el día de mañana para concluir el viernes en la Unidad Xochimilco por cuestiones de logística que así fueron planeadas, con un programa de actividades muy completo e incluyente en la que está involucrada desde luego no nada más la visión de colegas de nuestras 5 sedes académicas, sino también de otras instituciones y desde luego desde la memoria que nos legará la CORENADR, como se acaba de mencionar. Es muy importante entonces rescatar esta idea de la memoria de lo que ha ocurrido y lo que es vigente actualmente, para vincularlo con el futuro. Ya hablaba yo de esta reflexión de a quiénes va a afectar el cambio climático, en una visión que necesariamente involucra el futuro. Y el futuro de la urbe es algo que nos ocupa como investigadoras e investigadores en las 5 sedes académicas de la UAM y que ponemos a su disposición. Tenemos repositorios desde los inventarios que tienen que ver con algo que la Corena ha hecho de manera muy práctica, pero que también durante mucho tiempo en las unidades, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la biología, las diferentes especies animales y vegetales se ha hecho, asimismo también en la parte agrícola, por mencionar dentro de las especies vegetales ese subconjunto, y que rebasan en muchos de los casos a la Ciudad de México porque estamos conurbados con el Estado de México que nos rodea o nos abraza y que también van tan lejos como el Valle de Lerma, Toluca, en donde también tenemos una importante comunicación porque los valles se comunican aunque no querramos, y creo que aquí muchas de las especies nativas que existen en la Ciudad de México ya no existen en el Valle de Toluca, Lerma y viceversa. Entonces creo que aquí es muy importante preservar esta memoria, que es lo que se pretende como resultado de este primer Congreso Nacional y que ya ha sido aludido, pero también decirles que tenemos repositorios, regreso al tema de los repositorios, muy potentes en términos no nada más de las especies vegetales, animales y demás, sino también en términos de todo lo que tiene que ver con la planeación y el conocimiento de la metrópoli, para proyectarnos al futuro en una visión que debe planearse desde ya si queremos atemperar y que para el año 2050 no vivamos los efectos como ya se prevé, sino que seamos capaces de, desde la ciencia, el conocimiento y la educación, ayudar a que la población entienda mejor estos fenómenos y que entonces se enfrenten con toda responsabilidad en un trabajo colectivo, armónico y poniendo el bien público, el bien común como el interés supremo de todas y de todas. Agradezco a todos y todos ellos quienes han colaborado. Desde luego agradezco al doctor Mario de Leo Winkler su propuesta académica y la labor para organizar y desarrollar esta reunión. Como dije, de toda la trascendencia, la CORENADR es conocida como la instancia de la Secretaría de Medio Ambiente, responsable de promover y ejecutar políticas y programas de proyectos de preservación y recuperación del medio ambiente, como se ha ilustrado en otras reuniones que hemos tenido en este mismo auditorio, para la protección de ecosistemas, el manejo sostenible, el fomento del desarrollo rural y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios o los pueblos que rodean justamente
a esta parte que embraza la gran metrópoli y que es la zona protegida, la zona rural de la Ciudad de México. Por ello, considerar a la UAM para albergar este primer Congreso Nacional debe entenderse también como un reconocimiento a la contribución social que como comunidad hemos hecho al desarrollo sostenible de la capital del país y de otras regiones de México, donde desde cada una de nuestras sedes académicas y desde distintas disciplinas durante casi 50 años, estamos casi pronto de manteles largos para esta celebración, en la cual les hacemos una cordial invitación desde los egresados y egresadas. Ser partícipes de este ejercicio, que es una propuesta que suma tantas voluntades para beneficio ciudadano, expresa muy bien quiénes somos y la forma en que queremos ser percibidos como universidad. De esta manera, los invito a ponernos de pie para inaugurar, como solemos hacerlo, siendo las 11 de la mañana con 1 minuto del 18 de octubre de 2023, declaro inaugurado el primer Congreso Nacional de Estrategias de Conservación de los Socioecosistemas. Casa abierta al tiempo, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, doctor de los Reyes Heredia. Gracias a nuestro presidium. Tenemos un pequeño obsequio por parte de Corena para todas y todos. Se les va a hacer entrega de ello. Si gustan sentarse. Para dar conclusión a este evento inaugural, vamos a pasar a la foto oficial debajo de la Puerta del Tiempo, que es la gran escultura que tenemos aquí afuera. Vamos a dar un breve recorrido a la caravana Corena que tenemos acompañándonos el día de hoy y regresamos con la conferencia magistral que se impartirá a las 12 del día en este auditorio. Muchas gracias a nuestras autoridades, a los enlaces, a los miembros de Corena. Que tengan un excelente congreso.